Vamos a orar al Señor, mis hermanos, para comenzar con nuestro estudio del día de hoy. Y que el Señor hable a nuestras vidas. Así que oramos. Amado Dios, Padre Celestial, te damos gracias en esta noche. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de podernos conectar y de poder estar juntos como tu iglesia, Señor, creciendo en la edificación, en el conocimiento de nuestra doctrina, Padre, para nuestra aplicación. Por favor, Señor, permítanos en esta noche poder escuchar, poder entender y poder saber, Señor, la manera en cómo nosotros podemos aplicar esta doctrina en nuestra vida, de manera, Dios mío, que podamos caminar íntegramente en tu verdad para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Gloria al Señor, mis hermanos, en esta noche concluimos, no vamos a concluir, vamos a continuar con el capítulo 3 de nuestra confesión bautista, que es acerca de Dios y su decreto. Yo pensé que íbamos a continuar esta noche, a concluir esta noche, pero vi necesario que pudiéramos separar el párrafo 7 del párrafo 6 por la importancia de lo que el párrafo 7 nos enseña. Asimismo, la importancia del párrafo 6 no puede darse de manera escueta. Tenemos que elaborar mucho más en lo que este párrafo nos enseña. Así que déjenme desplegar aquí el material para que comencemos juntos esta noche a ver este tema, el decreto de Dios. Este es nuestro bosquejo, como hemos visto durante el desarrollo de toda esta clase. Ahora venimos desde arriba y ya estamos en el párrafo 6. Y lo que vamos a ver esta noche son 5 temas que se tratan en este párrafo. La ejecución eficaz de la elección de Dios, los medios que Dios utiliza para esa elección, la designación divina que Dios nos da, la identidad exacta que tenemos a partir de esta ejecución eficaz de elección y cómo nosotros somos objetos exclusivos de la obra de Dios. Entonces, vamos a ver estos temas en esta noche y posteriormente, la próxima semana, sí culminaremos definitivamente el capítulo 3 para comenzar a prepararnos en el capítulo 4. Entonces, hablemos de esta ejecución eficaz de la elección. Capítulo 3, párrafo 6 de la confesión dice: así como Dios ha designado a los escogidos para la gloria, de la misma manera, por el propósito eterno y libérrimo, esto es por la libertad absoluta de su voluntad, ha preordenado todos los medios para ello. Por lo tanto, los que son escogidos, habiendo caído en Adán, son redimidos por Cristo. Eficazmente llamados a la fe en Cristo por su Espíritu, obrando a su debido tiempo, son justificados, adoptados, santificados y guardados por su poder mediante la fe para la salvación. Nadie más es redimido por Cristo o eficazmente llamado, justificado, adoptado, santificado y salvado, sino solamente los escogidos. Así que vamos a ver el primer enunciado. Así como Dios ha designado a los escogidos para la gloria, de la misma manera, por el propósito eterno y libérrimo de su voluntad, ha preordenado todos los medios para ello. Miremos algunos versículos bíblicos que nos hablan acerca de esta ejecución eficaz. Primera de Pedro 1:2 dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer
y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Sí? Primeramente, elegidos, según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu Santo para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Lo que comenzamos a ver acá con estos versículos es que a través del decreto de la elección de Dios para nosotros, Dios no solamente nos elige, sino que se asegura de que aquellos que Él eligió van a venir a la salvación y también van a perseverar y van a ser santificados en el Espíritu y van a ser capacitados para obedecer a esta nueva vida en Cristo. Entonces, no solamente es una operación aislada que Dios viene y nos elige y allá cada quien. No, Dios elige y se asegura que tengamos los medios para santificarnos, para obedecer y para vivir la nueva vida que Él nos da. Más adelante vamos a ver un poco en detalle todos esos procesos. Miren lo que dice 2 de Tesalonicenses 2:3. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio. Pero esa elección que hizo Dios desde el principio tenía un propósito y tenía una meta. No solo era elegirnos y dejarnos ahí, sino que Él nos escogió para salvarnos y luego santificarnos por el Espíritu y la fe en la verdad. O sea, hay una serie de operaciones que siguen después de la elección y todas esas operaciones nos van a llevar al fin que Dios quiere que alcancemos. Entonces, Dios nos eligió y Dios es quien asegura el proceso hasta que lleguemos a ese fin último que Él tiene preparado para nosotros. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, sin mancha, delante de Él. Entonces, puede ver usted que estos versos nos muestran un patrón en la Escritura, que la elección está siempre casada con la santificación y la obediencia, ¿verdad? Nos elige, dice Pedro, y nos santifica en el Espíritu. Luego, Pablo dice a los tesalonicenses, nos escogió desde el principio para la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Luego dice a los efesios, nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ve cómo la santificación está casada con esta elección. Luego en Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aún las buenas obras que nosotros podemos hacer fueron preparadas por Dios de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Entonces, no solamente es que la elección es un procedimiento aislado, sino que la elección es un proceso que va seguido de otras obras que Dios preparó de antemano para nosotros. Él nos eligió y Él se va a asegurar de santificarnos y de que nosotros podamos obedecer, de capacitarnos para poder andar en esta novedad de vida hasta que lleguemos al fin último, que es la glorificación en Cristo Jesús. Entonces, cuando dice, así como Dios ha designado a los escogidos para la gloria, de la misma manera, por el propósito eterno y libérrimo de su voluntad, Él ha preordenado todos los medios para ello. Así que Dios nos escogió y Dios ha preparado todos los medios necesarios para que nosotros lleguemos a ese fin último. Por lo tanto, nos dice el párrafo 2, los que son escogidos, habiendo caído en Adán, son redimidos en Cristo. ¿Verdad? Y ahora, a través del propósito de la elección y la santificación por medio del Espíritu y la verdad de la fe, nosotros ahora podemos experimentar la redención en Cristo, donde antes lo que había era esa caída en Adán y el dominio del reino del pecado. Miremos algunos versículos que respaldan esta afirmación. Primera de Tesalonicenses 5, del 9 al 10.
porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. El medio por el cual Dios se asegura de que los elegidos sean santificados, puedan obedecer y lleguen a ese fin último de la gloria futura, es por medio del Señor Jesucristo, por medio de la redención que garantizó para nosotros el sacrificio, la expiación de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el medio que nos garantiza a nosotros que, aunque fuimos elegidos en la eternidad, de que aquí en esta vida vamos a ser santificados, vamos a obedecer, vamos a perseverar hasta que lleguemos a ese fin último. Tito 2:14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La razón por la que nosotros podemos obtener esa limpieza del pecado y por la que nosotros podemos hacer buenas obras es por medio de la redención que tenemos en Cristo. La redención en Cristo aseguró para nosotros que nosotros pudiéramos andar en este camino y que nosotros pudiéramos obedecer a su voluntad. Así que el medio que Dios usa para los elegidos, para santificarlos y para llevarlos a ese fin último, es el Señor Jesucristo. Luego tenemos el párrafo 3, que dice, eficazmente llamados a la fe en Cristo Jesús, por su Espíritu, obrando a su debido tiempo, son justificados, adoptados, santificados, guardados por su poder mediante la fe para salvación, dice el verso 4. Pero aquí en este verso, en este párrafo 3, en este numeral 3, perdón, vemos nosotros la designación divina. Romanos 8:30 nos habla a nosotros y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó también, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Efesios 1:5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, vamos viendo acá diferentes procesos, una sucesión de procesos que van llevándose a cabo en la vida del creyente. Porque primero los predestina, después los justifica, después los adopta y por último los lleva a la glorificación. Segunda Tesalonicenses 2:13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante justificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Bueno, son versos que ya leímos, ¿verdad? Lo que estos versículos nos vienen a mostrar a nosotros es lo que se conoce como el ordo salutis. Así como el decreto de Dios es singular y simple, pero sus efectos son diversos y sucesivos, cuando hablamos del decreto de Dios, de las cosas que Dios ha decretado, hablamos de las causas primeras y las causas segundas. Dios es la causa primera, la única causa primera, la causa de todas las cosas. Todo proviene de Dios y todo fue hecho por Dios. La creación y el hombre y las cosas que el hombre hace son causas segundas, ¿verdad? Y obedecen a esa causa primera, que es el decreto de Dios. Entonces, aunque el decreto de Dios es singular y simple, pues él solamente está expresando su voluntad, pero la voluntad de Dios viene a ramificarse en todas las cosas que son creadas a partir del decreto de Dios. Dios dice, hágase la luz, y se hizo la luz. Pero juntamente con la luz vino la sombra, vino la fotosíntesis, vinieron
un montón de cosas, que aunque el decreto fue singular y simple, tuvo sus ramificaciones en sucesos diversos y sucesivos que acontecieron que no acontecieron, sino que precedieron a ese decreto. Así la elección y la predestinación de los hijos de Dios se desarrolla en un orden específico, conocido teológicamente como el orden de la salvación o el ordo salutis. Esa palabra, ordo salutis, que está en latín, no le tenga miedo, porque lo único que quiere decir es el orden de la salvación. Y este orden se mira de manera resumida en lo que algunos teólogos llaman la cadena de oro de Romanos 8, 29, 30. Son los versículos que acabamos de leer. Los vamos a leer una vez más. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces aquí es donde viene la cadena. Y cada acción de estas es un eslabón que está conectado junto con otra. Porque dice, a los que predestinó, a estos también llamó. Entonces los predestina, luego los llama, es el segundo eslabón de la cadena. Y a los que llamó, a estos también justificó, el tercer eslabón de la cadena. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Hay 4 eslabones de la cadena. Y lo que este pasaje de Romanos 8, 29 y 30 hace es darnos este orden de la salvación de una manera resumida, porque lo vamos a ver nosotros de una manera más extensa a lo largo de todo el Nuevo Testamento, cómo es que Dios salva. Y para verlo ya de una manera extendida, de una manera ampliada, podemos ponerlo en el siguiente cuadro. Primero, vemos la elección que nos habla en Efesios 1, del 3 y 4. Y nuevamente, estos pasajes de Romanos 8, del 29 al 30, únicamente lo presentan de forma resumida, porque solamente nos habla de a los que eligió, a esos llamó, luego los justificó, los santificó y los glorificó, ¿verdad? Pero ahí faltan entre medio algunas acciones tangibles que hace el Espíritu Santo en nuestro corazón, porque no solamente es que de una vez que es llamado un hombre por medio de la predicación del Evangelio, ya, ¡pum!, ha sido justificado de una buena vez. No, primero hay una operación espiritual que el Espíritu Santo lleva a cabo en nuestros corazones para cambiar el corazón de piedra en un corazón de carne, como nos dice Jeremías. Y ese es el proceso de regeneración que nos dice Juan 3, del 3 al 8. Luego viene la conversión, ya con un corazón nuevo, con un corazón transformado. Dios nos permite arrepentirnos de nuestros pecados y poner nuestra fe en Cristo Jesús. Cuando nosotros ponemos la fe en Cristo Jesús, entonces en ese momento somos justificados. La justicia que hay en Cristo es imputada a nosotros y la maldad que hay en nosotros es imputada a Cristo. Entonces, el Señor, ya cuando nos ha declarado justos delante del Padre, manda a su Espíritu Santo que more adentro de nosotros y nos hace hijos de Él por medio de la adopción, porque dice que nos ha dado el espíritu de adopción, el cual clama, Abba, Padre. Entonces, esa es la adopción, cuando el Espíritu Santo viene a morar en nuestros corazones. Y ahora con el Espíritu Santo adentro, nosotros somos santificados, somos guiados hacia toda verdad y a toda justicia por medio del Espíritu, y eso nos ayuda a crecer en santificación. ¿Verdad? Crecer en santificación nos va a llevar a perseverar en la vida cristiana, y cuando Cristo venga, nuestros cuerpos corruptibles y mortales van a ser transformados en cuerpos de luz sin pecado para experimentar lo que la Biblia nos dice que es esa glorificación. Somos participantes de la gloria de Cristo. Entonces, este es el ordo salutis o orden de la salvación. Esta es la cadena de oro que se presenta en Romanos 8, 29 y 30, así de una manera, de una forma ampliada, y podemos leer cada uno de los procesos, cada uno de los pasos en estos diferentes lugares de la Escritura
que cuando los ponemos juntos nos presentan un gran panorama de cómo Dios ejecuta o cómo Dios lleva a cabo su obra redentora en nosotros. Ahora, tenemos que entender una cosa, mis hermanos, que esto no sucede en una línea de tiempo específica y no podemos poner, bueno, primero la elección, de 2 a 3 días el llamado, de 5 a 6 días la regeneración, de 6 a 10 días la conversión, de 10 a 15 días la justificación. En 30 días un hombre ya está totalmente perseverando en la salvación. No, estas son obras espirituales que hace el Espíritu Santo y muchas veces las hace simultáneamente a través de la elección, que esa se llevó a cabo en la eternidad, pero viene el llamado de la salvación por medio de la predicación del evangelio y en ese momento el Espíritu Santo está regenerando el corazón del hombre por medio de el poder de su palabra y al mismo tiempo lo está llevando hacia la conversión y Cristo está intercediendo delante del Padre, o sea, todo en un mismo momento para poner el Espíritu Santo adentro de él y que esa persona pueda clamar a Dios como su Padre. Entonces, nosotros no podemos poner un margen de tiempo para decir en este momento ocurrió esto, en este otro momento ocurrió esta cosa. O sea, estas son cosas espirituales que el Señor hace en la vida de cada creyente. Y nosotros tampoco la podemos parametrar, ni podemos formular, ni producir, hacer que estas cosas, fabricar de manera aislada cada una de estas cuestiones, porque obedecen en primer lugar a la soberanía divina de Dios. Y en segundo lugar, son obras espirituales que nosotros no podemos ver. Que viendo en retrospectiva, tiene mucha razón, o sea, hace completamente todo el sentido del mundo la manera en cómo Dios operó la salvación en nosotros. Y esto es lo que dice la Escritura que Dios hace. Pero nuevamente, es una obra espiritual que nosotros no podemos ni forzar, ni acelerar, ni postergar, sino que obedece estrictamente a la voluntad soberana de Dios. Así que ese es el orden de la salvación y si ponemos ese cuadro en palabras y explicamos cada proceso, cómo se da de la siguiente manera. Por medio de las buenas obras de salvación en Cristo, Dios hace nacer de nuevo, eficaz, poderosa y soberanamente a todos los que escogió en Cristo. Entonces, Dios escoge en Cristo a una persona allá en la eternidad. Aquí en la tierra, un hombre de Dios predica su palabra, predica las buenas nuevas de salvación en Cristo. Y por la predicación de las buenas nuevas de salvación en Cristo, Dios es el que hace nacer de nuevo a una persona. ¿Sí? Ese es el llamamiento eficaz. Que Dios llama a esa persona y cuando la gracia llega a la vida de esa persona por la predicación del evangelio, esa persona no puede resistir esa gracia y Dios trae a esa persona al conocimiento de su gloria. El llamamiento eficaz regenera a todos los que son hijos de Dios. Y son hijos de Dios aquellos que Él eligió desde antes de la fundación del mundo. Esta regeneración viene a destruir el dominio del pecado y nos hace capaces y dispuestos para creer en Cristo Jesús. Como cuando estudiábamos el nuevo nacimiento. No se puede tener fe y arrepentimiento si primero una persona no ha nacido de nuevo. Ese nuevo nacimiento, Dios lo produce en las personas a través del Espíritu Santo por medio de la predicación de su palabra. Esa persona escuchó la palabra predicada y el Señor despertó su corazón por esa palabra y le permitió nacer de nuevo. Y ahora porque nació de nuevo, el dominio del pecado fue destruido y ahora ese hombre es capaz y está dispuesto para creer en Jesucristo. Dios nos da la fe y por la fe en Jesús somos justificados. Recuerde, la fe es una dádiva de Dios, es un don de Dios. Entonces,
Y ahora que somos nacidos de nuevo, podemos tener esa dádiva de la fe y por la fe en Cristo Jesús somos entonces justificados. Justificados es que somos declarados justos, que la justicia que está en Cristo es aplicada a nosotros y que el pecado que había en nosotros es aplicado a Cristo y es llevado por Cristo. Entonces, cuando Dios Padre mira en nosotros, que en nosotros está la justicia que estaba antes en Jesús, Él nos declara justos. Entonces, nuestros pecados son perdonados y somos constituidos justos en la justicia de Jesús. Junto con nuestra justificación, Dios nos da entonces el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y esto es lo que llamamos la adopción. Así regenerados, justificados y adoptados, crecemos en nuestra nueva naturaleza. ¿De qué manera crecemos en nuestra naturaleza? Porque ahora tenemos el Espíritu Santo adentro de nosotros, el Espíritu Santo nos faculta para mortificar el pecado, para decirle que no al pecado, para apartarnos de nuestro pecado y para comenzar a cultivar la santidad, para comenzar a crecer en santidad. Y es el proceso que la Biblia llama santificación. Entonces Dios nos preservará desde el momento en que nacemos de nuevo hasta la gloria para la cual Él nos ha predestinado. Por eso, hermanos, es que es imposible que alguien que haya nacido verdaderamente de nuevo se vuelva atrás. Que alguien que haya nacido de nuevo se pierda. ¿Por qué? Porque el mismo Dios que lo escogió, el mismo Dios que lo eligió desde la eternidad, se ha asegurado en cada proceso de su vida que estas cosas estén presentes. Puede ser que caiga en el pecado, pero no va a permanecer ahí en ese pecado eternamente, sino que inmediatamente que caiga, va a sentir la amargura, la dureza y la tristeza de la reprensión del Espíritu Santo. Y entonces, si es hijo de Dios verdaderamente, que ha sido elegido y que ha nacido de nuevo, esa persona volverá a este proceso de santificación, a mortificar el pecado y a cultivar la santidad y a seguir perseverando en la santidad. Porque si Dios lo llamó, Dios se va a asegurar de que llegue hasta el final. Ahora, eso no quita que tengamos repercusiones en nuestra vida natural. Si un pastor peca de manera inmoral, comete adulterio, no significa que el pastor deja de ser hijo de Dios, deja de ser pastor y no puede ser pastor nunca más. Porque en los requisitos bíblicos para ser pastor se necesita que sea irreprensible. Pero el que ya no sea pastor no significa que no es hijo de Dios, que no se puede arrepentir de sus pecados verdaderamente y volver a los caminos del Señor. Y ese hombre puede volver a los caminos del Señor y puede perseverar en el camino del Señor y puede ser utilizado por Dios en cualquier otro ministerio, en cualquier otra cosa para la edificación de su pueblo, menos como pastor. Pero sigue siendo hijo de Dios. Y en el día de Cristo va a experimentar la gloria de Cristo. Aunque aquí en la tierra su pecado tenga grandes repercusiones. Número 4, dice que somos guardados por su poder mediante la fe para salvación. ¿Esto qué quiere decir? Esto nos da la identidad exacta que nosotros tenemos en Dios. Primera de Pedro 1:5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempos postreros. ¿Sí? Somos guardados por el poder de Dios mediante esta fe que ahora tenemos y el ser guardados por esta fe, por este poder de Dios mediante la fe, nos faculta para alcanzar
la salvación que Dios había preparado de antes de la fundación del mundo y que va a ser manifiesta en el tiempo postrero. En ese tiempo postrero, en el que sea manifiesta esta salvación que Dios ha provisto para nosotros, seremos revelados tal cual somos, hijos de Dios, creados a su imagen, hechura suya y posesión suya, para alabanza y gloria de Él y para nuestro deleite en la eternidad. Entonces, esta elección eficaz nos lleva a presentar nuestra identidad exacta como hijos de Dios. Y el último numeral nos habla de que nadie más es redimido por Cristo o eficazmente llamado, justificado, adoptado, santificado y salvado, sino solamente los escogidos. Y esto responde a aquella pregunta que hicimos, creo que fue en el estudio anterior. ¿Puede alguna otra persona ser salva aparte de los escogidos? Y la respuesta es no. Solamente los escogidos pueden ser salvos. Solamente los que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo pueden experimentar la salvación. Ahora les repito y les recalco. Nosotros no sabemos quiénes son estos escogidos. Nosotros no sabemos quiénes son estos elegidos y no nos corresponde a nosotros tampoco estar adivinando y estar diciendo quién es el elegido, quiénes son elegidos, porque eso es algo que solamente le compete a Dios. Pero fuera de esos que Él eligió desde antes de la fundación del mundo, nadie más puede ser redimido por Cristo o eficazmente llamado, justificado, adoptado, santificado y salvado. El número de los elegidos ya está. Ya están escritos en el libro de la vida. Entonces, tenemos que estar conscientes de eso, de que la salvación es del Señor y que Él dice quiénes son sus escogidos y que nadie más fuera de ese número de escogidos puede llegar a ser redimido por Cristo, llamado, justificado, adoptado, santificado y salvado, sino que solamente aquellos que Él escogió y que están escritos sus nombres en el libro de la vida. Esto nos vuelve objetos exclusivos del Señor, porque solamente los elegidos somos sus hijos. Juan 6, 64 y 65 dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado el Padre. Hermanos, este lenguaje excluyente en contraposición con el lenguaje inclusivo que se promueve ahora, ¿verdad? Este lenguaje excluyente es el referente en toda la Biblia. La salvación es únicamente para los escogidos y no todos son hijos de Dios. Ni siquiera muchos que dicen ser cristianos no son hijos de Dios porque no tienen el espíritu de adopción en sus vidas. Y entonces ahí es donde se equivocan muchos creyentes y muchos pastores también, porque dicen todos somos hijos de Dios. Entonces, porque todos somos hijos de Dios, aceptemos a los gays porque ellos también son hijos de Dios. No, no son hijos de Dios. Si no han manifestado arrepentimiento y fe, ellos no pueden ser hijos de Dios. No tienen el espíritu de adopción en ellos, por lo cual no pueden clamar a Dios como su Padre. No pueden clamar a Abba Padre. Entonces dejemos de decir que todos somos hijos de Dios, porque no todos somos hijos de Dios.
Son hijos de Dios únicamente aquellos que fueron elegidos por Dios en la eternidad, que han atendido al llamado de la gracia, que han sido regenerados en sus corazones, que han recibido el espíritu de adopción, que ahora claman Abba Padre y se encuentran en un camino constante de mortificación de pecado y de crecimiento en santidad. Ese es un hijo de Dios. Pero va a creer que un narcotraficante es hijo de Dios solamente porque ora antes de comer sus alimentos y porque diezma a la iglesia y porque construye iglesias bonitas en los pueblos más remotos. Eso no lo hace ser hijo de Dios. No son nuestras buenas obras las que nos hacen ser hijos de Dios. Es la obra del Espíritu en nuestros corazones la que determina quiénes son hijos de Dios. Juan 8:47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto, no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Ahora, esta palabra oye, en el contexto bíblico hebraico, es la palabra Shema. Para los judíos, esta palabra Shema tiene una implicación de no solamente oír, sino que está relacionada con la obediencia. El que oye para guardar las cosas y para obedecer lo que se le dice. De manera que cuando se dice la oración más sagrada de los judíos, la Shema Israel, que dice, escucha, oh Israel, Jehová tu Dios es uno solo. Esa palabra escuchar conlleva intrínsecamente implícita el componente o la acción de obedecer. No es solamente escuchar solo por salir de paso, sino que es obedecer también. Entonces, lo que Jesús está diciendo aquí en Juan 8:47 es, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por consiguiente, las palabras de Dios obedece. Las palabras de Dios hace. Las palabras de Dios cumple. Las palabras de Dios se esfuerza por hacer en su vida diaria. No es solamente que se sienta como costal de papas a escuchar lo que el predicador está hablando y en sus oídos solamente capta bla, 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 lo que está hablando el predicador. El que es de Dios, la palabra de Dios, oye diligentemente para guardar, para obedecer y para ponerla por obra. Dice, por esto no lo oís vosotros, porque no sois de Dios. Mis hermanos, únicamente el que es de Dios puede escuchar la palabra de esta manera. Para los demás, escuchar la palabra de Dios es una tortura. Es algo extenuante. Es algo cansado, es un sacrificio. Pero para los que son de Dios, oír su palabra es un privilegio. Es un privilegio exclusivo únicamente de aquellos que son sus hijos. Juan 10:26 dice, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Esta palabra creéis, ya dijimos también que es pistis, cuando estábamos viendo la serie acerca de la fe y el arrepentimiento. Dice, pero vosotros no creéis, y esa palabra creéis es pistis, que se refiere a fe. Lo que está implicando acá es que no tienen fe, no pueden tener fe, porque no son de las ovejas del Señor Jesucristo, como ya les ha dicho. No pueden tener fe porque están muertos espiritualmente, porque son pecadores que pertenecen al reino de las tinieblas. Y en Juan 17:19 dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino que por los que me diste, porque tuyos son. Sí, Dios
en todo el capítulo de Juan, usted va a ver que el Señor Jesucristo hace una distinción radical y marcada entre los que son suyos y los que no son de él. Y dice que los que son suyos pertenecen exclusivamente al Padre, porque el Padre se los dio. Entonces, hermanos, yo no sé realmente cómo justifican los que no creen en las doctrinas de la gracia. No sé cómo justifican el hecho de que Jesús constantemente está diciendo, mis ovejas son mías, mis ovejas escuchan mi voz. Hay otras ovejas que esas no son, que yo no vine por ellos, que son de su padre el diablo. Sí, podemos ver que el primero que hace esta distinción, el primero que hace esta diferencia entre los que son suyos y los que no son de él, es Jesús. Jesús es el que está diciendo que hay unos que no son de él y hay otros que son de su rebaño. Ahora, de esos que son su rebaño, él no hace ninguna acepción de personas. Él tiene gente de toda lengua, tribu, nación, sexo, raza, lo que usted quiera. Y todos esos son sus ovejas. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y a mí le voy a abrir mi corazón un momento porque me cae mal y siento que me están jalando de las patillas cada vez que alguien utiliza este verso para referirse a alguien que ha vivido una vida completamente alejada de Dios sin amarlo ni nada y dice todas las cosas ayudan para bien. No, pero eso, o sea, ayudan para bien todas las cosas a los que aman a Dios. ¿Y quiénes son los que aman a Dios? Los que conforme a su propósito son llamados. Aunque alguien diga, no, yo amo a Dios, Dios es mi todo, mi Dios es real, Diosito es lo más grande que tengo. Si esa persona no es de los llamados y no hay frutos del evangelio en su vida, aunque esa persona diga que ama a Dios, esa persona no es hijo de Dios. Dios no es su padre es Satanás. Y no todas las cosas le van a ayudar a bien. Porque aunque en un momento determinado de su vida, y quizás por toda su vida, mire prosperidad y mire una aparente bendición, el final de su vida va a ser el juicio eterno. Entonces esas cosas que aparentemente fueron buenas, no le ayudaron para bien, sino que le ayudaron para el extravío eterno. Entonces tenemos que usar con mucha responsabilidad este texto, porque no todos aman a Dios. Usted no ama a Dios porque escucha música cristiana, usted no ama a Dios porque anda una calcamonía en su carro que dice I love God. Usted ama a Dios porque es de los llamados, es de los elegidos y lo manifiesta en todas estas, en que todos estos procesos están presentes en su vida. Usted ha atendido el llamado de la gracia. Usted ha sido regenerado. Usted ha recibido el espíritu de adopción. Y usted está creciendo en su santificación. Y usted tiene su esperanza mayor en aquel día cuando seamos glorificados. Cuando esas cosas estén en su vida presentes, usted puede decir que usted es de los llamados, que usted es hijo de Dios y que usted ama a Dios. Porque no lo ama solo porque se siente romántico al respecto. Usted ama a Dios porque el Espíritu Santo viviendo en su vida lo faculta para amar a Dios. De otra manera no pudiera amarlo. Sin el Espíritu Santo no podemos amar a Dios. Sin el Espíritu Santo únicamente nos amamos a nosotros mismos y nuestras concupiscencias. Primera de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros.
pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y este verso es bien tremendo porque está hablando de gente inconversa, de gente que no son hijos de Dios y que están dentro de las congregaciones de cristianos, dentro de las congregaciones de hijos de Dios. Y la palabra del Señor nos dice, aunque estaban con nosotros y aparentaban ser de nosotros, no eran de nosotros. ¿Por qué? Porque no permanecieron con nosotros y salieron precisamente para manifestarse que no son de nosotros. Y para manifestar que aunque podemos ser 25, 40, 50, 100, no todos los que están ahí son de nosotros. Entonces este es un llamado de atención para su vida. Este es un llamado de atención para su vida, para que considere si realmente usted es de nosotros. Así que vamos a ver algunas aplicaciones prácticas. ¿Cómo podemos saber si somos elegidos? Lo más glorioso y lo más hermoso de toda esta enseñanza, mis hermanos, es que saber estas cosas es importante porque nos ayuda a nosotros a saber si somos hijos de Dios. Podemos saber que somos elegidos observando los frutos de Dios en nuestra vida. Si nosotros podemos ver que en nuestra vida hay fe en Cristo, si nosotros podemos ver que un hermano está creciendo en la santificación, si un hermano está perseverando en la vida cristiana, es únicamente porque la gracia electiva está en su vida. La gracia del Señor está en su vida y la gracia lo faculta a él para tener fe en Cristo, para santificarse y para perseverar en la vida cristiana. Entonces, si puede ver estas cosas, definitivamente puede concluir en que esta persona es un hijo de Dios, es un elegido que ama a Dios, porque solo los elegidos pueden poseer tal cosa. Y mire, le voy a decir algo. Un impío no nacido de nuevo puede fabricar todas estas cosas. O sea, puede imitar todas estas cosas. Puede imitar la fe en Cristo, puede imitar la santificación, puede imitar que está perseverando en la vida cristiana y toda la cosa. Pero no para siempre se trilla el trigo. No lo va a poder sostener. Si solamente es una actuación, no va a poder sostener ese teatro toda la vida. Más temprano que tarde, se le va a caer el espectáculo y va a quedar evidenciado lo que verdaderamente es. Pero los que son hijos de Dios y que verdaderamente tienen esto como fruto en su vida, lo van a hacer toda su vida. De esta manera, nosotros podemos estar seguros de que somos elegidos de Dios. Entonces, todo esto nos lleva entonces a la conclusión de que somos salvos, siempre salvos. Y esta es una frase que tiene una connotación negativa para las personas que no conocen las doctrinas de la gracia y este orden de la salvación y la manera por la cual Dios opera la salvación en nuestra vida. Porque salvo no es salvo, siempre salvo. No es que yo soy salvo y aunque caiga en pecado y aunque me ande dando la gran vida allá afuera, siempre voy a ser salvo. No importa lo que haga, yo siempre voy a ser salvo. Salvo, siempre salvo, no es eso. Salvo, siempre salvo. Es que si Dios lo escogió, Dios se va a encargar de perseverarlo, de preservarlo hasta el fin, hasta el día de Cristo. Es cierto entonces que los elegidos serán salvos sin importar lo que hagan. Sí. Si Dios ha preordenado el fin, Él ha preordenado también todos los medios para que se lleve a cabo su salvación. La gloria más grande y el deleite más grande de esta doctrina que nosotros predicamos, mis hermanos,
es que podemos tener esta absoluta seguridad de salvación y vivir en ella es un deleite, sabiendo que Dios ha provisto para nosotros todo lo que necesitamos para perseverar en el caminar cristiano hasta el día de Cristo. Dígame si eso no es hermoso. Dígame si eso no es verdaderamente admirable y deleitoso para una persona que ha experimentado el perdón de Dios, el arrepentimiento y la fe. Mi hermano, este conocimiento de saber de que Dios está en control de las cosas, de que Dios me eligió desde antes de la fundación del mundo y que Él tuvo a bien llamarme a mí no por nada que yo haya hecho, sino que por la justicia de Cristo y por el amor de Cristo, y que ahora, así como Él me llamó, no me va a dejar botado, sino que Él se va a encargar de llevarme hasta el final y de que todas las cosas que yo experimente en mi vida me van a servir para santificarme y para llegar limpio, puro y sin mancha hasta el día de Cristo. Qué cosa más hermosa, hermano. Ahora yo entiendo por qué Jesús podía dormir en una barca aunque enfrentara la tempestad más grande. La razón por la que Jesús podía dormir en esa barca con esa tempestad es porque Él estaba seguro de que viviera o muriera, Dios es el que controla las cosas. Y Jesús era Dios. Obviamente a nosotros, por nuestra carne y por nuestro pecado, nos preocupan todas estas cosas, pero la soberanía de Dios es esa almohada suave y confortable con la cual podemos dormir tranquilos toda la noche. Porque no hay peor cosa, hermano, que esa horrenda expectación de juicio que viven aquellos que piensan que la salvación se pierde y que van a dar un mal paso y que van a perder su salvación. No hay peor preocupación que esa, que estar pensando a cada rato que podemos perdernos, que podemos extraviarnos. Entonces, esto es hermoso. Conocer estas cosas nos ayudan a nosotros a tener la seguridad de que si Dios nos salvó, Dios se va a encargar de llevarnos íntegros hasta el final. ¿Y cómo podemos saber nosotros que Dios nos salvó y que nos va a llevar íntegros hasta el final? Porque podemos ver los frutos de la fe, los frutos de la santificación y los frutos de la perseverancia en nuestra vida cristiana. Si no fuera así, los elegidos no podrían ser salvos sin importar lo que hagan. Pero los elegidos serán salvos en la manera en la que Dios ha preordenado y no de otra. De otra manera, no tendría sentido la declaración de Pablo cuando dice: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Debemos recordar que la elección y el decreto de Dios son simplemente el plan de Dios. Esto es como el blueprint o el plano arquitectónico de una casa. El plano no es la casa, ¿verdad? Pero nos dice cómo nos pinta un cuadro certero de cómo va a ser la casa. Así la elección y el decreto son simplemente el plan de Dios. Los planes, a pesar de lo cierto de su cumplimiento, deben todavía llevarse a cabo. El decreto de salvar a los elegidos es una cosa, su salvación misma es otra. Efesios 1:4 enseña que la elección se da antes de la fundación del mundo. Y la salvación, sin embargo, es algo que ocurre durante la historia del mundo. En conclusión, Dios ha decretado el principio, el medio y el fin. Todos los medios conducen cada paso al siguiente. Lo vimos con la cadena de oro. Recuérdense. Una vez decretado, el propósito de Dios
no será frustrado. Todos aquellos por los que nuestro Señor Jesucristo puso su vida, no dejarán de experimentar toda la gloria que Él ya ganó por ellos. Por tanto, los cristianos pueden descansar en lo que dice Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál es la buena obra que empezó en nosotros? La salvación. ¿Y cuál es el perfeccionamiento de esta obra? Es la santificación. Es la santificación. Todos nosotros estamos en una carrera por crecer en nuestro parecido con Cristo. Si usted nos está pareciendo con Cristo, en sus actitudes, en sus acciones, en las palabras que dice, en la forma en cómo se dirige a los demás, en la forma en cómo se lleva con los demás, si usted no se parece a Cristo, mi hermano, usted está en graves problemas. Usted necesita, por medio del poder del Espíritu Santo, a través de su palabra, crecer en ese parecido con Cristo. Porque esta es la obra que el Señor va a perfeccionar en nosotros hasta el día de Cristo. Y si usted ha nacido de nuevo, si usted ha sido regenerado y usted tiene el Espíritu Santo adentro, usted está facultado para crecer en este parecido de Cristo. Por medio de esta obra fiel, nosotros podemos decir que somos salvos, siempre salvos, sin temor a equivocarnos. Porque si Dios ha decretado que nosotros somos salvos, entonces el decreto de Dios se va a llevar a cabo sí o sí. Si Dios decretó que nosotros seríamos salvos, Él ha provisto de todos los medios para asegurarse de que nosotros no caigamos y que nosotros seamos preservados firmes en nuestra profesión hasta el día de Cristo. Y mis hermanos, no hay gloria más grande que esa. No hay descanso más grande para el alma del cristiano que saber que su salvación está garantizada hasta el día de Cristo. Podemos encontrarnos en una mansión rodeado de todos los lujos. Podemos encontrarnos en la cama de un hospital sin nada. Y a pesar de eso, sentir la misma felicidad, sabiendo que si nosotros morimos, en el estado que muramos, somos de Cristo. Amén y amén. Quiero saber, mis hermanos, si hay alguna pregunta acerca de este tema. Bien, si no hay... Pastor, Dilo. todas estas características de salvación son de forma personal entre uno y el Señor. Así ¿verdad? es. No entre los ojos de las demás personas. Eso es como puntos para una autoevaluación. Si la salvación yo realmente soy salvo. Uh-huh. Sí, hay muchas personas que perseveran, que están y hay muchas cualidades de estas, sí, pero son por conveniencia. Uh-huh. Se ha visto esos casos de que están en esos lugares y siguen y muestran todas estas características entre las demás personas, ¿verdad? Pero es por favoritismo, es una conveniencia, es una ocasión. Entonces, muchas veces los cristianos
nos confundimos y vemos y podemos decir a veces, esa persona sí es diferente y todo, pero yo pienso de que sí, todas estas características realmente, ¿verdad? Y admirable, ¿verdad? Es para que el Señor nos pueda juzgar y que nosotros nos podamos autoevaluar. Amén, así es. Porque van a haber muchas personas que vivieron toda su vida fieles delante del Señor y delante de los demás hermanos, eran calidad de cristianos. Pero en aquel día dice la Escritura que se presentarán delante del Señor y el Señor les va a decir: apartaos de mí, malditos al fuego eterno, nunca los conocí. Los apartados de mí, nunca los conocí, malditos al fuego eterno. Miren qué cosa más tremenda. Y fueron toda la vida cristianos diligentes que se levantaban temprano en el día del Señor y se vestían y iban a la iglesia y toda la cuestión. Y en el día del juicio, el Señor les va a hablar de esta manera. Entonces, obviamente, nuestra salvación tiene que ser evidente ante los hombres, ¿verdad? Del punto de vista de que el que pecaba no peque más. Pero también tiene que ser principalmente una autoevaluación para nosotros, para que nosotros sepamos en qué condición está nuestra alma. Y si nosotros vamos a ser de los benditos del Padre, que nos diga: bien, siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. O si somos una cosa nada más delante de la gente y delante de Dios, estamos faltos de peso. ¿Qué nos dirá el Señor en aquel día? Por eso, como tú bien dices, tiene que ser un autoexamen para cada uno de nosotros. Porque está bueno que los hermanos nos reconozcan y que seamos de testimonio y de bendición para otros hermanos. Pero ¿qué nos va a decir el Señor en aquel día? Una cosa es lo que proyectamos y otra cosa es lo que somos en secreto. La integridad es que seamos lo mismo que somos en público, lo mismo seamos en secreto. Por eso la vida cristiana es difícil. La vida cristiana es dura, es una lucha constante. Pero por medio de Cristo tenemos la victoria garantizada. Por medio de Cristo, Él nos dice: mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor aligera nuestra carga. El problema es que nosotros queremos llevar esa carga a nosotros y nosotros la llevamos, es una carga demasiado pesada. Porque vivir según las apariencias, vivir según nuestra propia justicia, es algo cansado, es algo extenuante. Pero cuando vivimos para Cristo, consciente en todo momento que es Cristo el que tiene que sobresalir, es Cristo el que tiene que llevar la carga, es Cristo en lo que nosotros tenemos que estar sujetos y amarrados. Ahí la carga se hace fácil porque es el Señor Jesucristo el que nos está ayudando. El Señor Jesucristo el que lleva esa carga. Así que, mis hermanos, sí es importante que podamos dar testimonio de nuestra salvación, pero más importante es que seamos conscientes de la condición en la que está nuestra alma. Ahora más que nunca es más fácil morirse que antes. Las condiciones terribles, la decadencia moral, la proliferación del pecado tan abiertamente, hace que vivamos en tiempos de convulsión social terribles. Ahora más que nunca tenemos que estar listos todos los días para morirnos. Porque todos los días puede ser nuestro último día. Así que, mis hermanos, si no hay más preguntas, vamos a orar en esta noche para quedar despedidos. Quiero pedirle al hermano Noé si nos puede dirigir en oración.
Amén. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, te damos en esta hermosa noche que nos has permitido disfrutar de tu palabra, aprender acerca de estas verdades fundamentales del Evangelio, Señor, acerca del llamamiento eficaz, acerca de la elección incondicional, Señor, acerca del sacrificio eficaz de Cristo por todos los suyos, Señor, el pasado, presente y futuro, aquellos que han sido rociados con la sangre del Cordero y que hemos sido perdonados, justificados por él, Señor. Qué gran descanso, Señor, es recibir tu palabra bajo estas promesas, Señor, del justo por los injustos, y que la obra sigue siendo completada, llevando a cabo a través de la santificación por la operación de tu Espíritu Santo de los creyentes en este mundo, Señor, que batallamos con nuestra propia carne. Estamos todavía, Señor, anhelando, Señor, esa promesa futura donde seremos liberados finalmente de este cuerpo corruptible, de cuerpo mortal, para que se vista de incorruptible, Señor. Mientras tanto, Señor, alabamos tu obra, Señor, en la salvación, Señor, de tu pueblo, y que seamos siempre diligentes en poder comunicar estas verdades, Señor, para que los elegidos vengan a través de la proclamación de tu palabra, Señor. Gracias por el pastor Cherán, que es el instrumento en esta noche. Bendícele, renueva su fuerza, Señor, cada día, Padre, y cuida de su salud, de su familia, y a la iglesia, Señor, que sea cada día edificada en tu verdad. Te alabamos en esta noche en Cristo Jesús. Amén. Amén.